Gracias a quienes generosamente nos han dado parte de su tiempo para escuchar algunas reflexiones a propósito de esta obra que nos enorgullece a muchos y que espero les resulte atractiva a quienes están presentes para convertirla en una fuente de consulta frecuente y se puedan beneficiar de su contenido. Gracias a la FIL por abrir sus puertas a expresiones variopintas del pensamiento jurídico, político, porque hay un denominador común en ello. La educación y la cultura no deben ser flores de invernadero, tienen que estar al alcance de todos y propiciar una suerte de apropiación social, de modo que no solo abulte los conocimientos, sino que sea un instrumento para la vida en sociedad, para compartir principios y valores en los que creemos como país, como sociedad, y especialmente esta generación de la transformación. Para ser lo más justo que puedo, quiero darle las gracias y reconocer el invaluable trabajo del doctor Jorge Fernández Ruiz, mi maestro, a quien le expreso mi respeto profesional y mi afecto invariable, porque además estamos en su tierra. Gracias, don Jorge. Quiero reconocer también el trabajo de un gran editor librero, de Miguel Ángel Porrúa, que abraza causas de esta naturaleza todas las ocasiones que le es posible, y no solo es alguien que produce obras grandes, produce grandes obras. Es el caso de las fuentes históricas de la Constitución de 1917. Y en este episodio quiero apreciar la presencia de José Luis Orozco, mi compañero diputado federal, y de todos quienes integran la bancada jalisciense en San Lázaro, y la de Hugo Contreras, compañero de lucha partidaria, amigo de muchos años también, y a las y los diputados al Congreso del Estado que nos han hecho el favor de estar esta mañana. Gracias a todas, a todos. Quiero hacer atractiva esta participación, de modo que no solo conozcamos un poco más de la evolución constitucional, sino hagamos una suerte de profesión de fe republicana, democrática, federal, que son estas que Carl Schmitt llamó las decisiones políticas fundamentales. Decisiones que en nuestro caso se remontan a 1824. Obviamente hay antecedentes varios, de ellos, por cierto, se da cuenta en esta gran obra que intento reseñar, que llegan incluso poco antes de la Carta Magna de 1215, que marca un hito en la historia universal, porque al final una constitución, en términos generales, abstractos, no es sino una organización del poder. Con el paso de los años se ha ido decantando esta expresión hasta llegar a este tiempo en el que yo, solamente para tratar de poner en contexto, me valgo de una expresión de Manuel Aragón, un gran constitucionalista español, que dice, como lo han conceptuado muchísimas personas, hablo de la Constitución, es la expresión jurídica del poder. Yo agrego, dándome alguna libertad, es la expresión jurídica del poder democrático. De suerte que, siendo la primera válida, me parece que la segunda es mucho más contemporánea. Puede haber constituciones incluso en los regímenes dictatoriales. Claro que sí, porque no perdamos de vista la afirmación que hice, es la expresión jurídica del poder. Pero si el poder no tiene como origen y destino a la gente, y digo bien a las personas, no solo a los ciudadanos, porque los ciudadanos integramos una categoría, diríamos, recortada en el ámbito de la población en su conjunto. Entonces, si las constituciones no tienen en su origen, es decir, en su fuente de legitimación y en su destino a las personas con nombre y apellido, parece que pueden ser buenos edificios jurídicos, pero no estar en consonancia con valores contemporáneos. Pues bien,
Me parece importante subrayar entonces que el constitucionalismo mexicano no es, como en muchas de las obras humanas, producto de la casualidad. El constitucionalismo mexicano, en su origen, hablo del constitucionalismo de la nación independiente, por supuesto abreva de las ideas europeas, especialmente de lo que había ocurrido pocos años antes en Francia, y de un constitucionalismo americano igualmente importante, el de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como suele pasar, hay también emergencia, aprehensión de lo que llamaría valores políticos y jurídicos nacionales, locales, que tienen también que ver con una suerte de mestizaje político y jurídico que, no obstante los años de la colonia, se van decantando para hacer del derecho mexicano también una expresión de mestizaje, de una suerte de derecho indiano con derecho europeo, con derecho americano. Incluso el derecho de los Estados Unidos de Norteamérica también tiene influencias, desde luego, del Reino Unido y de Francia como países que entonces como ahora han marcado rumbo. Haré un breve viaje del siglo XIX porque quizás el denominador común, o me corrijo, el telón de fondo en el siglo XIX haya sido la inestabilidad. Inestabilidad que también se refleja en el mundo del derecho constitucional y en las constituciones. En 1824 se da, en octubre de 1824, la primera constitución, déjenme llamarla así convencionalmente, grande. Es decir, una constitución que casi lo abarca todo. Una constitución que, como dije, consagra las decisiones políticas fundamentales, pero no alcanza a consolidarse en los años inmediatos posteriores. No pasan muchos años, 1835 inicia un movimiento políticamente fuerte que nunca desapareció desde el inicio de la vida independiente, que es un movimiento a favor de un gobierno de corte unitario, de un gobierno de corte centralista. Y es así como en 1836 se da la primera constitución de ese corte, conocida coloquialmente como las 7 leyes constitucionales, porque adopta una forma de ley primera, ley segunda, ley tercera, que si lo ponemos en términos similares es título primero, título segundo o capítulo, pero decidieron llamarle leyes, ley primera, ley segunda, etcétera. Y quizás lo más destacable, algo que me parece no tan plausible, pero algo que sí me lo parece, es la introducción del supremo poder conservador. Es decir, los 3 poderes convencionales, que por cierto tampoco son una herencia estrictamente estadounidense, como algunos lo sugieren, es algo que viene de Europa, y es John Locke y no Montesquieu el primero en hablar de que al poder solo lo frena el poder, y en el inicio pensó en 2 poderes, el que hace la ley y el que ejecuta la ley. Posteriormente se dice el que ejecuta la ley puede tener 2 manifestaciones, el que administra ejecutando la ley y el que resuelve asuntos por la vía del derecho, que es lo que hoy llamaríamos llanamente el poder judicial. Pues bueno, el supremo poder conservador, a mi juicio, no deja de tener sino un tufillo medio monárquico, o sea, un supremo poder conservador que lo puede todo, que tiene la posibilidad inclusive de ir por encima del poder legislativo, haciendo las veces de un fáctico control de la constitucionalidad y un poder, perdón la reiteración, un poder todopoderoso. No obstante, este factor, hay 2 elementos que me parecen interesantes. Ya en 1836 se hablaba en el siempre buscado equilibrio entre poderes. No solo hablo del equilibrio entre poderes del mismo nivel, es decir, el equilibrio buscado entre el legislativo, ejecutivo y judicial, sino el equilibrio entre la federación y los estados. Al punto que las legislaturas de los estados podrían detener la vigencia de una ley federal, y una ley o el Congreso de la Unión podía detener la vigencia de las leyes locales.
es decir, no solo equilibrio, déjenme llamarlo así, horizontal, sino un equilibrio, la búsqueda de un equilibrio vertical. Independientemente de sentirnos complacidos o identificados con esta figura, lo que quiero rescatar es la siempre presente necesidad de que no haya concentración, diríamos, concentración peligrosa, riesgosa del poder, sino que el propio poder constituido equilibre al resto. No pasó mucho tiempo, 1843, otro intento, ahora le llaman las bases orgánicas, insisto, 7 años apenas de vigencia de las 7 leyes constitucionales, y en 1843 viene una nueva versión de un código político, de una ley fundamental de corte centralista. Y déjenme apurar para que el tiempo no me coma. Sin embargo, habían sido reiteradas las intenciones de los federalistas de recuperar la vigencia de la Constitución de 1824. Se me está olvidando dar un dato interesante, perdón por regresar un poco. El Senado, como figura, como expresión de colegisladora en el ámbito de lo federal, en la ortodoxia es una institución típicamente federalista, porque el Senado, en el origen, era el representante de los estados. Lo atípico es que en las constituciones centralistas hay Senado, no obstante que los estados como tales desaparecen para darle paso a los departamentos. Entonces, más que pensar en una figura que representa a los estados, se pensó en una figura de moderación, de ponderación, de equilibrio, aunque el Senado, y por ello después su desprestigio, estaba integrado en forma estamental, o sea, más que representar a los habitantes, a los ciudadanos, representaba sectores específicos de la población, para decirlo en términos contemporáneos, económicamente poderosos, factores reales de poder. Pues bien, me voy a atender un poco porque tiene un alto ingrediente jalisciense. La Constitución de 1824, por cuya vigencia pugnaba una buena parte del mundo de la política, logra con éxito el restablecimiento de la Constitución del 24 con una serie de agregados. Y el personaje de los personajes es Mariano Otero, cuyo bicentenario del nacimiento estamos celebrando este año, por cierto. Entonces, Mariano Otero y su famoso voto particular dan la nota y hacen que la recuperación de la Constitución de 1824 se vea enriquecida por muchos planteamientos contemporáneos, y yo quisiera destacar aquí uno de los más conocidos, la introducción en la Constitución del juicio de amparo, que por cierto, y esto me gusta mucho referirlo, en este país fácticamente centralista, me da mucho gusto que una figura de un estado, de Yucatán, y aprovecho para saludar a mi amiga querida y respetada Dulce María Sauri, gran legisladora y gobernadora de Yucatán. Gracias, querida Dulce, y a José Luis por estar aquí. Entonces, una institución jurídica de un estado se incorpora, por cierto, impulsada por alguien que es peninsular y que lo reivindican los yucatecos porque era Yucatán entonces, y ahora los campechanos porque en aquel entonces era de Yucatán y hoy es Campeche. Manuel Crescencio Rejón hace la gran aportación del juicio de amparo, para decirlo llanamente y en forma breve, como un freno al autoritarismo, a la ilegalidad, a la inconstitucionalidad de cualquier acto de autoridad, de un acto aislado de autoridad o de una ley o de un reglamento, de una norma de carácter general. Otro dato que me gusta mucho referir porque poco se registra es que uno de los constituyentes del 47 fue Benito Juárez. O sea, Benito Juárez era un diputado de Oaxaca que participó de manera señalada, no era el personaje que llegó a ser menos de 10 años después, pero fue uno de los constituyentes de estas bases, perdón, de esta acta constitutiva de reformas de 1847, que por cierto el 7 parece número cabalístico,
porque 47 y luego 57 y luego 17, algo trae con la vida constitucional el 7. Total que después de 1847, con un país, insisto, donde la inestabilidad parecía moneda de cuño corriente, hay una consolidación importante, por lo menos en el ámbito de lo constitucional, al expedir la Constitución de 1857. Una Constitución que es de enorme avanzada en muchos ámbitos de la vida pública. El acta constitutiva del 47 ya se refiere a los derechos del hombre. Es decir, no hay que ser muy sesudo para hacerlos equiparar, porque es lo correcto con lo que hoy como frase hecha son los derechos humanos. Y el artículo 1 de la Constitución de 1857 no solo los frasea como tal, sino utiliza un verbo que hasta 2011 lo recuperamos, que me parece que se hizo correctamente, que es reconocer y no otorgar derechos. Sí, los derechos son, esa es mi convicción también, son congénitos. Los derechos vienen con la persona. El Estado, la Constitución los reconoce, pero no es ninguna concesión graciosa que esto ocurra. Entonces, la Constitución del 57 así lo frasea. Me parece que esto tiene una enorme importancia, así como la prescripción específica de las entonces llamadas garantías individuales, que no son otra cosa. Déjenme hacer una pequeñísima digresión jurídica. Frente a cada derecho que en el mundo jurídico le llamamos derecho subjetivo, hay un deber jurídico. Entonces, al tiempo que hay un derecho subjetivo de las personas, el deber jurídico es del Estado. Paradójicamente, o no paradójicamente, no es lo normal, pero en el ejercicio de la mayoría de estos derechos que son de primera generación, el deber del Estado es no hacer. Es decir, es respetar y se acabó. O sea, no poner límites a los ejercicios o al ejercicio cabal de las llamadas entonces garantías individuales, hoy fraseados como derechos humanos. Es decir, entrañan una disposición más bien omisiva de parte del Estado. O sea, frente a la libertad de expresión, por ejemplo, ¿qué hacer? Nada. Nada en tanto esto signifique respetar a cabalidad el derecho de las personas, o la libertad de imprenta, o la libertad para poderse trasladar a donde se quiera, la libertad de pensamiento, qué sé yo. Después de un episodio breve de la invasión europea de Maximiliano, de un breve estatuto que pretendió, a mi juicio sin conseguirlo, ser una verdadera constitución, un estatuto del imperio, que, por cierto, otro paréntesis, en algunas de sus disposiciones, como muchas posiciones de Maximiliano, resultó más liberal que los liberales. Es decir, mala fortuna la circunstancia en la que llegó. Por supuesto, alguien lo embaucó y él se dejó embaucar. No lo justifico, sencillamente que es registro histórico. O sea, era un hombre con una formación liberal para entonces de avanzada. Nunca hizo clic con México, lo cual me parece absolutamente lógico, normal, y el desenlace ustedes lo conocen igual que yo. 1917, el episodio, porque de ahí ya voy a irme enfilando a donde quisiera. 1917, la Constitución formalmente vigente, y ahora digo por qué este adverbio formalmente vigente, es un texto producto de un movimiento originalmente político que devino en movimiento social. Es decir, la primera reivindicación, el pretexto, la causa por la que inicia la revolución es política, es la de Madero y es la que se sintetiza en sufragio efectivo no reelección. Que si uno se detiene un poco, no son dos aseveraciones necesariamente lógicas una con la otra. El sufragio efectivo es el respeto cabal a la decisión libre del elector,
en la coyuntura no solo se pedía el sufragio efectivo, sino la no reelección. Pero si nos detenemos un poco, si el sufragio es efectivo y esa es la voluntad del elector, puede haber reelección. Es decir, insisto, se entiende en la coyuntura, tantas reelecciones sucesivas y un país lleno de contradicciones, económicamente avanzado para algunos o industrializado en algunas de sus partes, pero en la inmensa mayoría del territorio nacional con una situación social y de pobreza que les resultó inaceptable a quienes abrazaron la causa revolucionaria. Este movimiento, insisto, originalmente político, devino en un momento de reivindicación social. Por eso el constituyente del 16-17, que les recuerdo, se convocó no como tal, no como un constituyente, sino como la oportunidad de reformar y adicionar la Constitución del 57. Era tan importante la luz de propuestas de reivindicaciones insatisfechas que acabó siendo un constituyente que tuvo un texto, diríamos, grosso modo, nuevo. Si nos detenemos un poco, veremos que no tan nuevo. Es decir, hasta la estructura y los contenidos esenciales de la Constitución del 17 provienen de la del 57. ¿Dónde están los elementos nodales, precisos, reivindicables, como de veras una novedad? En los conocidos, casi diría famosos, artículo 3 de la educación, artículo 27, la que establece, garantiza la propiedad social, el artículo 123, algunos agregan el artículo 130. Yo creo que se trató, sí, de un texto de avanzada, al punto que, habiéndose promulgado antes que las constituciones, la que fue resultado de la revolución bolchevique, la constitución de Weimar de Alemania, nos permite a algunos hacer las afirmaciones, como siguiendo al maestro Alberto Trueba, la primera constitución político-social del mundo. Hay objetivamente elementos para afirmarlo. ¿Y qué ha pasado con la constitución, dije hace rato, formalmente vigente? Bueno, tal como son las cosas, para no disfrazar o decir cosas a medias. La Constitución ha tenido 706 reformas en 100 años y tiene 136 artículos. 706 reformas teniendo 136 artículos. Yo soy de quienes defienden la vigencia no solo formal de la Constitución, sino su valor presente. Hay a quienes les parecen demasiadas reformas, solo que si no hubieran habido estas reformas, las mujeres no votarían o no habría organismos protectores de derechos humanos u organismos autónomos en un sinnúmero de terrenos de la vida pública, o el Banco de México seguiría siendo una dependencia tal cual del Ejecutivo Federal, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería un tribunal de casación, o sea, un tribunal que revisa hasta los asuntos en última instancia, pero no necesariamente un tribunal constitucional. No quiero ser prolijo en la descripción, lo que quiero es reivindicar para el poder legislativo y para la capacidad de concertación de las fuerzas políticas lo que ha ocurrido con ella. Déjenme seguir documentando lo que afirmo. Yo soy soy de una generación de políticos a la que le tocó la transición de un partido prácticamente único, hegemónico, casi único, a un sistema de partidos de altísima competencia. Y me parece, es un lugar común, que el pluralismo llegó para quedarse, que lo único que puede ocurrir es que evolucione y transite hacia sitios insospechados. Pero me parece que el pluralismo es, además de un reflejo fiel de lo que la gente piensa, quiere, y de la posibilidad de que coexistan proyectos políticos distintos, a veces divergentes, que esa es la única que a mí no me gusta tanto, porque
las posiciones pueden ser distintas y en la medida en que sean distintas se enriquecen. Cuando hay colisión de proyectos puede haber riesgos que pongan en dificultades a las instituciones mismas. Voy a seguir con los datos para acreditar la capacidad para construir consensos y la riqueza del pluralismo. Hablé de 706 reformas en 100 años. 321, o sea, casi la mitad, han ocurrido en los últimos 20 años. Y en los últimos 20 años es exactamente cuando no ha habido partido mayoritario. Entonces, es evidente que sí hay posibilidad de construir acuerdos. Insisto, si 321 de 706 se han llevado a cabo en el tiempo, desde 97 ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y desde 2000 nadie lo tiene en el Senado. Y si las reformas constitucionales demandan 2/3 partes, es evidente que todas estas se han tenido que hacer a través de un proceso complejo de diálogo y de algo que yo llamo la construcción de un espacio de neutralidad partidaria. O sea, ¿dónde nos podemos sentir cómodos todos? Si a mí me obligan a ir al terreno de un antagonista, pues nunca me podré sentir cómodo y viceversa. Entonces tenemos que crear, o hemos creado, espacios de neutralidad partidaria donde sin arriar banderas somos capaces de encontrar elementos de coincidencia y de construcción de normas jurídicas de rango constitucional. Y voy más allá, para no perder los números: 706 en 100 años, 321 en los últimos 20 años y 154 en el presente sexenio. O sea, de los 20 años, que son 321, 154 en el presente sexenio. Más allá de opiniones o de cuestiones subjetivas, pues es el sexenio más reformador de la historia, o el periodo presidencial más reformador de la historia. Por supuesto que cuando se trata de cuestiones positivas, los créditos políticos son suficientes y alcanzan para todos. Yo creo que es plausible la participación de las fuerzas políticas que han dado su aval a estas reformas o han hecho las aportaciones necesarias que enmiendan, mejoran, adicionan la propuesta de saque. Pero es evidente que el impulsor, la sustancia activa, ha provenido del Ejecutivo Federal. Por eso tengo elementos objetivos para afirmar que Enrique Peña ha sido el presidente más transformador de la historia, en el entendido que el cambio constitucional per se no lo es todo. El cambio constitucional es crear un nuevo entramado normativo de generación institucional que después obliga a los ejecutores a desplegar banderas, a abrir muy grandes las alas para llevar al terreno de los hechos lo que en principio no solo es una norma, y aquí quiero llamar su atención por el rango constitucional de las reformas, no solo es una norma jurídica, entraña una posición axiológica, valorativa. O sea, si una norma tiene ese rango o esa posibilidad, es la Constitución. O sea, no digo todos los textos, no digo todas las líneas, pero la Constitución es una especie de sumum de posiciones filosófico-jurídicas. O sea, respondería un poco a qué tipo de país queremos o hacia dónde queremos transitar. Soy alguien que seguramente por su formación o su deformación soy afecto a las instituciones, porque mi convicción, mi experiencia me dice que cuando las instituciones son robustas, aguantan hasta malas gestiones, no mucho, pero es decir, la institución es la que permite hacer o permite que la nave no naufrague. En consecuencia, lo que quiero plantear es la necesidad de mantener esta posición a favor de las instituciones por la vía de la Constitución.
Las constituciones en la carrera nos enseñan, pueden ser rígidas o flexibles. La nuestra, formalmente hablando, es una constitución considerada rígida, porque no se puede modificar de manera simple, requiere un procedimiento especial y una mayoría calificada. Pero, con todo y su carácter formalmente rígido, ha permitido los acuerdos en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, como ustedes recuerdan, la participación al menos de la mitad más uno de las legislaturas locales. Por lo tanto, me parece que es justo reconocerle tanto a legisladores federales como a locales la Constitución que hoy tenemos. Creo que, y con ello voy a terminar, nosotros hemos optado, creo yo, la mayoría de los mexicanos, lo fraseemos así o no, por consolidar primero un Estado de Derecho. Déjenme abusar un poquito de esto. El Estado de Derecho no es sino el sometimiento de todos a la ley, a la Constitución. En inglés, lo que llamamos Estado de Derecho lo frasean como rule of law, que no es otra cosa sino, diríamos, el gobierno de la ley. Los primeros sometidos a la ley son los que hacen la ley, o los que hacemos la ley. En consecuencia, un Estado de derecho, y ahí viene un adjetivo que voy a sumar, debe ser contemporáneamente un Estado democrático de derecho. Hace rato dije en el arranque, puede haber un Estado de derecho incluso en una tiranía, o sea, el sometimiento a la ley. Pero contemporáneamente lo que yo creo es que el Estado de Derecho tiene que ser democrático. Y en la democracia, al menos en dos acepciones. La manera democrática de acceder al poder, que no es otra cosa sino una elección libre, siempre hace uno votos, concurrida, legal, y el ejercicio democrático del poder. O sea, no solo llegar democráticamente al poder, sino ejercer democráticamente al poder, que esto no es otra cosa sino someterse a los controles, a la rendición de cuentas, a la transparencia, al escrutinio cotidiano. Y el último adjetivo que me tomo la libertad de agregar, en el caso de México. Estado de Derecho se perfecciona siendo un Estado democrático de derecho. Y agrego, un Estado democrático y social de derecho. Si nuestra realidad, nuestra historia fuera distinta, a lo mejor lo de social nos sobra. A México no. A México mi convicción es que le hace falta. O sea, no basta con someternos a la ley, con lograr el poder y su ejercicio de manera democrática, sino acreditar vocación social. Una de las razones por las cuales le colgaron a la Constitución de México, le dieron el calificativo de social, fue justamente por favorecer constitucionalmente a ciertos sectores de la población. Dos voy a decir muy concretos. La relación obrero-patronal, antes de la Constitución del 7, era una relación de orden civil. O sea, tenemos un contrato. Pues no puede ser, porque la relación de orden civil es una relación entre iguales. Y la Constitución consideró desde el principio es que no pueden ser iguales el patrón que el trabajador. Hasta por razones, hasta en cuestiones de orden procedimental. Suplir la deficiencia de la queja no es propio de sistemas civiles. O sea, si lo hiciste bien o mal es bajo tu responsabilidad. La Constitución siempre prevé, por ejemplo, que no pueden estar en igualdad de condiciones de tratamiento jurídico un ejidatario, un comunero, que un pequeño propietario. No los consideran ante la Constitución iguales. Esas y otras cuestiones que se han venido adicionando a lo largo de los años hacen que yo me tome la libertad de afirmar que, si no conseguido a plenitud, por lo menos debe haber claridad de que la aspiración es a la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, que creo
aunque no haya sido fraseado así en el 24, en el 57, en el 17, si uno liga las expresiones de los constituyentes, las aspiraciones, los manifiestos, no me parece exótico tratar de concluir que la intención hoy mismo es por la consolidación de un Estado social y democrático de derecho. Termino con una exhortación. La Constitución es un elemento vivo. La Constitución no es una expresión jurídicamente estática, no es un dogma. Los dogmas son propios de la religión. La Constitución contiene, además de normas, contiene principios, contiene valores que no solo hay que conocer, y ahí es donde quiero terminar, hay que acatar, hay que apercibirse de su contenido. No solo hay que conocerlo, no solo le debe entrar a uno por la cabeza, que ya eso es importante, o sea, no solo su comprensión cabal, sino una suerte de asunción, de afirmación de compromiso, de hacer que haya congruencia entre lo que se piensa, se declara y se hace. Al final yo creo que si en algo convergemos, más allá de militancias partidarias, es que la Constitución no solo sea una especie de hoja de ruta, sino marque destino, un destino colectivamente favorable, un destino esperanzador, porque al final es un asunto que tiene que ver con la patria. Gracias.